Shalom, shalom, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que bien, a pesar de que es un día amargo, dramático, es el jueves 20 de febrero, es un día muy triste, viene siendo muy triste hace 500 y pico de días, supongo que seguirá siendo muy triste y esperemos que pronto haya paz y retorno de todos aquellos que están vivos y que vengan con salud y bienestar en la medida de lo posible. Vamos derecho a la pregunta que nos hizo llegar una persona que dice: Hola Rabino Yehuda, tengo esta inquietud. ¿No es acaso hipocresía buscar refugio en una religión para escapar de la culpa del pasado? ¿No es más bien un intento de reinventarse, de crear un nuevo yo libre de la vergüenza y la culpabilidad que se siente al mirarse al espejo? ¿O es que la religión se ha convertido en un refugio para aquellos que no pueden enfrentar sus propios errores y debilidades? Pensemos, por ejemplo, en la promesa de nacer de nuevo que ofrece el cristianismo a quienes aceptan su promesa de salvación. Muchas gracias, Rabino Yehuda. Antes de comenzar a responder esta interesante pregunta, recordemos que el judaísmo y el noajismo no son religión. Alguna gente se confunde y piensa que son religión. Hay algunos aspectos del judaísmo que comparten con las religiones. Tienen ciertos rituales, por ejemplo. Por facilidad de lenguaje, hablamos de religión judía. Nuevamente vuelvo a decir, facilidad de lenguaje no es porque sea una realidad. Así que cuando acá menciona la persona que consulta la religión, le podría decir, no tiene que ver con el judaísmo, pero desde mi punto de vista como maestro hace muchos años, psicólogo rabino, quiero responder en la medida de lo que pueda a esta interesante, profunda inquietud, con muchas preguntas que en realidad están orientadas hacia una respuesta, no son tan amplias, pero voy a tratar de hacer una respuesta amplia y que espero que sea iluminadora y la sirva para una mejor vida para todos ustedes. En el corazón del judaísmo encontramos una idea central: somos criaturas imperfectas, evidentemente, porque estamos en este mundo que es limitado, porque Dios lo decidió así. Dios quiso que hubiera errores, contrariedades, limitaciones. Por eso somos criaturas imperfectas, pero también estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que se le llama el Tselem Elohim. Y esta paradoja, o aparente paradoja, define nuestra condición humana. Por un lado, somos seres capaces de grandes actos de bondad, creatividad, amor, etcétera, cosas positivas, muy divinas. Y por otra parte, cargamos con nuestras debilidades, con los errores, con los pecados, las fallas, etcétera. Esta tensión entre lo divino y lo humano no es algo que debemos resolver completamente, sino más bien algo que nos invita a crecer constantemente. Dios adrede nos puso en esta vivencia mundanal, en este mundo limitado, vuelvo a decir, en una vasija limitada como es el cuerpo, en una sociedad limitada, para que podamos aprender de ello y lo podamos usar de trampolín para mayores enseñanzas. En verdad, somos Neshama espíritu, somos una esencia divina que estamos en una travesía temporal en este mundo. ¿Para qué? Para aprender, ganar conocimientos que el espíritu en sí no lo tiene, porque son espíritus. El espíritu es espíritu y en este mundo tenemos experiencias que el espíritu no puede tener. Esas experiencias las conseguimos a través de los sentidos de comer, de beber, de relacionarnos, etcétera. Eso el espíritu en sí puede tener la teoría, pero no la práctica, así que es muy bueno estar en este mundo para recibir esa información. Y es un mundo para que el placer que obtengamos en la vida eterna sea por mérito, no por un regalo divino de un Dios que nos regala, nos regala, nos regala, a cambio de nada, sino que sea por mérito. Así que eso es un punto de vista muy importante. Estamos aquí, vamos a tener limitaciones, van a pasar cosas malas y no por eso tenemos que tener ni vergüenza, ni inventar religiones para salvarnos, sino asumir nuestro rol, nuestro papel, sabiendo que somos seres divinos. El paraíso es nuestra casa natural. Estamos en este momento en el paraíso, pero en una travesía temporal en este crucero que se llama el mundo físico. Vamos a verla desde un punto de vista de la Cábala luriana, que nos habla de una necesidad de reparación. ¿Por qué? Porque las enseñanzas del Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal, el conocido esta doctrina como la Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas, de los vasos, de los instrumentos, de lo material, ofrece una poderosa metáfora para entender esta aparente dualidad. Según Arizal, en el momento de la creación, los recipientes destinados a contener la chispa, la luz divina, se rompieron debido a esa intensidad poderosa que es la chispa divina. Y por eso se dispersaron fragmentos de esa luz, de esa energía en el mundo material. Es muy complejo. El rabino Luria usó las palabras que él tenía, los conceptos que él tenía. Es muy complejo, pero entendamos que
hay una necesidad de reparar este mundo. No fue un error de Dios, fue adrede, Dios quiso que fuera así. Y estos fragmentos desparramados quedaron atrapados en la materia. ¿Y qué es nuestra tarea como seres humanos? Si tenemos conciencia y queremos hacer nuestra parte, es hacer el tikkun, que significa ordenar lo desordenado, recuperar esas chispas divinas, liberarlas, hacer que el mundo sea menos caótico, más ordenado, más bonito, con más bendición, más presencia consciente de Dios. Y eso se logra a través de acciones justas, viviendo éticamente, siendo verdaderamente espirituales, no religiosos. Entonces, ¿esto cómo lo podemos aplicar en términos psicológicos? Que por ahí va también la pregunta de la persona. Y viéndolo de una perspectiva moderna, podríamos interpretar esta ruptura como la experiencia universal de sentirnos incompletos o insuficientes, como que estamos quebrados, estamos en falta, nuestro espíritu no se siente completo, es un mundo de limitaciones, sentimos como estamos desparramados, y en parte es verdad, porque somos una unidad, pero nos sentimos como si fuéramos separaciones. Esto es parte psicología, parte cábala. Nuestra búsqueda de sentido de pertenencia y de conexión puede verse como un intento inconsciente de recoger esos fragmentos rotos y restaurar la unidad perdida. Queremos volver a ser parte de la unidad, lo somos, porque somos Neyama, pero en la vivencia física, material, no nos damos cuenta de eso y queremos unificarnos, estar en grupo, ser parte de algo más grande. Y entonces, ¿qué ocurre? Aparece la religión, que es un producto del ego, una necesidad de sobrevivir que se desborda, y entonces necesariamente las religiones no siempre buscan hacernos sentir culpables. Hay muchas de ellas que sí, pero todas ellas sí entregan como una promesa de estar en paz eventualmente, cumpliendo con ciertos criterios, etcétera. En algunas religiones se usa evidentemente la amenaza o la realidad: eres un pecador, está todo mal, tu vida es horrible si no aceptas a esta religión y lo que te ofrece, pero todas las religiones ofrecen alguna especie de paraíso, llámenlo de alguna forma u otra, que solo se llega a través de esa religión. Miren ustedes cómo el judaísmo no tiene eso, no nos llama pecadores de nada. Adán y Eva pecaron, pero y por culpa de ellos estamos acá, no en un mundo superior, que podríamos estar experimentando el mundo físico en una dimensión superior. Algún día se los explicaré o vean algún video que ya hay. Eh, no es por un pecado nuestro, no es un pecado original nuestro que cargamos, no tenemos que resolver nada de lo que hicieron Adán y Eva. Lo que sí tenemos que resolver es cómo vivir en este mundo material y físico, que como dije también es una escuela que nos sirve para aprender y tener méritos. Mm, el judaísmo no dice hay que ser judío y cumplir los mandamientos de los judíos para ir al paraíso. El judaísmo dice viví tu identidad espiritual. Si eres no ágida, Dios te dio unos mandamientos, conocelos, vivílos, disfrutalos, son 7 nada más. Te permite llevar a tu potencial máximo en este mundo y con eso tenés un paraíso maravilloso. No se busca convertir a la gente del judaísmo, no se impulsa el proselitismo. Si el que se quiere convertir se lo acepta, tiene que pasar ciertos trámites, ciertos estudios, etcétera. Pero no vamos por el mundo diciendo hay que ser judíos para llegar al paraíso. Al revés, se dice todos estamos en el paraíso. Algunos lo pierden por sus conductas. Por ejemplo, los asesinos de los niñitos vivas y su mamá y las otras personas inocentes. Evidentemente, con esas conductas están rompiendo su percepción del paraíso eventualmente cuando mueran, y no van a estar con 70 vírgenes disfrutando del paraíso musulmán, van a estar en lo que ellos construyen con sus vivencias, que es un infierno. Si no entendieron, pregunten. Entonces, la religión, siempre, recordemos nuevamente, judaísmo, noajismo, no lo son, por más que algunos lo vean así, lo vivan así, buscan dar una estructura para enfrentar esa angustia, si la hay. Ya les digo, algunas religiones no proponen esa angustia, pero sí siempre proponen: a través nuestro se llega al paraíso, agárrennos de las manos, que entonces así podremos estar viviendo en el paraíso. El judaísmo dice: vivan éticamente y ya van a llegar al paraíso. ¿Por qué? Porque ya estamos en él. Entonces, desde la psicología moderna, que venía hablando antes, sabemos que la culpa es una emoción adaptativa cuando está correctamente canalizada. Porque hay diferencia entre ser culpable y tener sentimiento de culpa. Soy culpable, hice algo y me tengo que hacer responsable. Sentimiento de culpa, de alguna forma, yo u otro me están o me estoy manipulando para estar en una situación de conflicto por algo que no hice. Siento culpa porque me siento culpable por algo que no hice. Tengo culpa si es algo de lo cual tengo que hacerme responsable. Entonces, cuando tenemos esa culpa, ¿qué pasa? Ella nos ayuda, la verdadera culpa, no el sentimiento. Nos ayuda a reconocer nuestros errores
y motivarnos hacia el cambio, perfectamente dicho. Si rompí un jarrón, en vez de esconderlo, en vez de negarlo, siento culpa y digo, oh, mami, he roto tu jarrón preferido, me siento mal por ello, permíteme que te repare de alguna manera. Eso es culpa. Entonces, la culpa, si está bien canalizada, es excelente. Pero el sentimiento de culpa es, no rompí ningún jarrón, pero mi mami me hace sentir culpable porque rompí el jarrón. Digo, ¿qué jarrón rompí? Ninguno, pero me hace sentir culpable. Evidentemente es un ejemplo muy burdo, muy tonto, muy simplista, pero para que se entienda la idea. Así que cuando la culpa es un sentimiento de culpa o se vuelve algo crónico que en lugar de servirnos para hacernos responsables, reparar las cosas, es simplemente llenarnos la cabeza, la mente, el corazón de cosas negativas, de huir, de avergonzarnos, de estar mal, no es una salida saludable, no es para eso que fue inventada la culpa, sino que se convierte en algo destructivo y ahí se pone como autocrítica excesiva, castigos irracionales, castigos que uno mismo se produce de forma inconsciente, pertenecer a sectas o grupos que te llevan a sentir mal a propósito, sadismo, el contrario del sadismo, de ahora, digan ustedes cuál es, etcétera. Y entonces aquí entra en juego la observación que consultó sobre la hipocresía potencial en buscar refugio en la religión, porque es cierto que algunas personas pueden acercarse a la fe de su religión buscando un borrón y cuenta nueva, como si quisieran evadir sus responsabilidades emocionales y morales. Pero también es verdad que muchas otras encuentran en la religión herramientas genuinas para sanar heridas internas y rentar sus vidas. Por más que su espiritualidad no esté saciada, las religiones muchas veces ofrecen mecanismos que permiten que la persona pueda resolver dudas, conflictos consigo mismo y con el prójimo. Eso es la parte positiva de las religiones, en la parte espiritual de las religiones, que dan herramientas como para solucionar. Cuando la religión lo único que hace es aumentar el drama, el trauma, el estar desconforme con uno, la violencia hacia los demás, pregonar guerras santas, etcétera, evidentemente es una herramienta del ego negativa. Así que en cualquier situación, en lugar de negar los errores, lo mejor que podemos hacer es integrarlos, darnos cuenta que los hicimos, reconocer por qué, reconocer que podemos reparar, pedir perdón a Dios si corresponde, pedirnos perdón a nosotros mismos y mejorar. Y es así un proceso de crecimiento personal, espiritual, de la conciencia espiritual. Si usamos el error para sentirnos mal, mortificarnos, hacer sentir mal a otros, generar conflictos, no es bueno. Así que el deseo de castigarse a uno mismo, aunque parezca contradictorio, tiene raíces profundas en la psique humana, porque surge de una necesidad inconsciente de restablecer el equilibrio moral tras haber violado normas internas o externas. Entonces, uno siente la culpa y en lugar de ser responsable siente la necesidad de castigo. En el fondo puede ser algo positivo. No es lo que hay que hacer, no es buscar el castigo, es buscar la reparación, buscar el crecimiento, buscar la teshuvá. Pero bueno, si no se logra, por lo menos que sea a través de esto de quiero un castigo porque me siento mal y con un buen manejo eso podría llevar a algo positivo. Entonces, la teshuvá, la teshuvá, que es encontrar la mejor versión de uno mismo, pero en general se lo traduce como arrepentimiento o proceso de arrepentimiento, es reconocer el error, expresar arrepentimiento sincero, comprometerse a cambiar y no volver a hacer lo que uno se está arrepintiendo. Este proceso no solo libera a la persona de la carga de la culpa, sino que también la conecta con la comunidad más amplia, que comparte valores similares. Por supuesto, que cuando se usa el sentimiento de culpa, vuelvo a decir que es una forma de manipulación, en lugar de la culpa, cuando las religiones o personas usan el sentimiento de culpa, hacer sentir a alguien culpable de algo que no hizo, recuerda, como eres culpable de que Adán y Eva comieron la manzana y entonces tú eres culpable y por eso te vas al infierno y solamente a través de mi religión te vas a salvar. Bueno, ese caso, la culpa es un sentimiento de culpa, o sea, es un mecanismo manipulador, es algo negativo que no debería usarse nunca, ni en las relaciones personales, ni en las colectivas, mucho menos una religión poderosa, no se debería usar. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista sociológico, la necesidad de sentirse parte de algo más grande está arraigada en nuestra naturaleza social. ¿Por qué? Porque nuestra Neshama siente la necesidad de volver a estar integrado a esa unidad, cosa que el cuerpo no permite, el cuerpo nos separa.
la Neyama está unida. Entonces tenemos como esa necesidad de ser parte de algo más grande, algo más poderoso, sentirnos, volver a ser no una gotita, sino el océano. Y entonces, como especie, los humanos hemos sobrevivido también, aparte de esto de lo espiritual, gracias a colaborar, a estar formando comunidades, a combinarnos, a relacionarnos, a comunicarnos. Eso nos permitió, siendo tan débiles físicamente, sobrevivir donde monstruos gigantes no pudieron hacerlo, o ser los que dominamos el mundo, para bien o mal, pero lo dominamos a través de no solo la inteligencia, sino también la cooperación, los roles sociales, etcétera. Por lo tanto, participar en rituales colectivos, celebraciones, prácticas espirituales o de apariencia espiritual, recordemos, todo eso que es emocional no es espiritual. Te ponen música coso y posiciones de cuerpo coso y te dicen palabras coso, son coso, no son espirituales. Pero todo eso, todo el conjunto de los rituales, las celebraciones, etcétera, fomentan un sentido de identidad, de compartir, de un propósito común, de ser parte de algo más grande. Entonces, así están los partidos políticos, las religiones, las naciones, los clubes de fútbol, etcétera. Nos hacen sentir parte emocionalmente de algo más grande, de algo que queremos volver a darnos cuenta que somos. Sin embargo, esta dinámica puede volverse problemática si la pertenencia se convierte en una forma de evadir la introspección personal. Si uno pasa a formar parte de una secta donde le llenan la cabeza ideas raras, donde le niegan la posibilidad de autoanalizarse, crecer, compartir realmente, y ahí hay un desafío. Es ver cómo algunos usan la religión como un bálsamo para el dolor falso y no abordan las causas subyacentes. Y ese dolor seguramente perpetúa patrones disfuncionales, pero se llenan de secta, de religión, de creencias, de cancioncitas, de bailecitos, de lemas que se repiten. Y entonces uno termina embarullado con la cabeza aturdida y no propone cambios que realmente lleven a una buena vida para uno mismo. La verdadera emuná, lo mal llamada fe, la verdadera emuná, que es entrenarse para conectarse con Dios. Se vive con autenticidad y honestidad, no se precisan bailecitos, manipulaciones psicológicas. Uno se convierte en catalizador del verdadero cambio. Así que cuando queremos llegar a una conclusión de todo esto que estoy desarrollando a través de las preguntas que hizo la persona, que está acá la foto, la pregunta es si la religión es un refugio para quienes no pueden enfrentar sus propios errores, es válida. Eh, la pregunta quizás peca un poco de simplista, porque la realidad es que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de renovación, de redención, de salir de un pozo en el que estamos. Y lo importante no es si recurrimos a la religión, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos para sentirnos bien, integrados, salir de un pozo y no caer en otro mucho peor? No salir de Guatemala para caer en un Guate peor, con cariño para los guatemaltecos. Lo importante acá es hacerlo con sinceridad, con honestidad, abrazando tanto las luces como las sombras, encontrar un camino hacia la plenitud, hacer teshuvá, vuelvo a decir, se lo traduce como arrepentimiento, pero es encontrar la mejor versión de nosotros mismos a través del conocimiento de los mandamientos que corresponden a nuestra identidad espiritual, a través del crecimiento, a través de compartir, de actos de bondad y justicia, pensamiento de bondad y justicia, palabra de bondad y justicia. Y el judaísmo enseña, como ya vinimos diciendo al comienzo, nadie es perfecto. Y todos tenemos el potencial de mejorar. Incluso la persona más maravillosa, el rabino más rabino de todos, tiene algo para mejorar. ¿Por qué? Porque la teshuvá no implica haber pecado y tener que corregir un error, sino voy a buscar mi mejor versión de mí mismo a través de canales que me ayuden a mejorar, no a creer que soy mejor sin serlo o a mentirme acerca de las cosas malas que hice. Entonces, con todo esto de hacer una teshuvá, un tikkun, etcétera, estamos recogiendo fragmentos de la luz divina que están dispersos por el mundo y nos ayuda a crecer, a transformarnos, a tener más conciencia espiritual. Le deseo al que llegó hasta aquí, especialmente al que hizo la pregunta, que su búsqueda espiritual lo lleve hacia la luz, no la luz esa de muerto que lo lleva al paraíso así en las películas, sino a la luz de la conciencia, de tener claro su camino y vivirlo sin temor a mirar sus propias grietas, conflictos, errores, etcétera, como también uno manipula a los demás, miente, etcétera, y tratar de corregir todo eso, porque allí precisamente reside la oportunidad de sanar, de estar mejor, de vivir feliz consigo mismo, con el prójimo, por más que en el entorno siga habiendo limitaciones, dolores, angustias, caos, etcétera. Así que con respeto y bendiciones a todos, deseando que el alma de
los niñitos vivas, su mamá, el otro señor que, disculpen, no recuerdo el nombre, em, y las otras personas que han fallecido inocentes en esta guerra, del lado que sea, y los Hayalim, los soldados y otras personas. em, a ver, el nombre del Señor, no quiero quedarme sin el nombre del Señor. Secuestra. em, Disculpen, no es una pérdida de tiempo, es realmente honrar unas memorias como corresponde. Lamento no recordarlo, estoy en la memoria. A ver si tenemos los nombres. Em, el señor Oded Lifshitz. Miren, ustedes trabajaba ayudando a gazatíes enfermos para llevarlos a hospitales israelíes. Un señor de 84 asesinado por estas personas. La mamá de los niños, Shiri, vivas, y los niños, Ariel y Kfir, vivas. Bueno, Menuhatá Medem, el reposo de ellos sea en el paraíso, que no haya más guerra, que Israel pueda vivir en paz, que los vecinos quieran vivir en paz, que tengamos shalom y bendiciones.